Un golpe en la cabeza. Parece algo simple, ¿verdad? Pero lo que no se ve es la batalla brutal que se desata dentro del cráneo, una lucha por la supervivencia. Hoy vamos a analizar a fondo el traumatismo cráneoencefálico, o TEC, basándonos en la excelente presentación de la doctora Liliana Ojeda, que es una especialista en terapia intensiva. Vamos a entender qué es, por qué es tan increíblemente peligroso y cómo los médicos libran una carrera contrarreloj para salvar vidas. Venga, vamos a ello. Para empezar a meternos en materia, es clave entender que un TEC no es algo raro, un suceso aislado. No. Es un problema de salud pública de primera magnitud. Y para que nos hagamos una idea del impacto real, fijaos en este número. 322. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Pues bueno, esta es la cifra de personas que sufren un traumatismo cráneoencefálico por cada 100.000 habitantes, según un estudio hecho en una ciudad como Buenos Aires. Es un número que de verdad te obliga a pararte a pensar porque, claro, detrás de cada una de esas cifras hay una persona, una familia, una vida que ha cambiado para siempre. Y aquí es donde nos topamos con la primera y gran paradoja. Si nos fijamos, el 93% de los casos son leves. Entonces uno podría pensar, bueno, no es para tanto, pero nada más lejos de la realidad, porque a pesar de ese dato, el TEC es la principal causa de muerte y discapacidad en adultos jóvenes. Los accidentes de tráfico se ceban sobre todo con la gente joven y las caídas con la gente mayor. Pero el punto clave aquí es que da igual la causa o la edad, las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras. A ver, para entender de verdad por qué un golpe en la cabeza no tiene nada que ver con una lesión en otra parte del cuerpo, tenemos que pensar un poco en física, en anatomía, vamos a hablar de la teoría de la caja cerrada y de cómo nuestro mayor escudo, el cráneo, puede convertirse de repente en nuestra peor prisión. Primero, lo primero, la definición de manual. Un TEC es básicamente cualquier alteración en cómo funciona el cerebro o cualquier prueba de que hay un daño cerebral, provocado por una fuerza externa. No estamos hablando de un simple corte o un moratón, ¿eh? Estamos hablando de una disrupción en el centro de mando de absolutamente todo nuestro ser. Esta imagen que vemos es sencillamente fundamental para entender todo el problema. Es la doctrina de Monroe Kelly. Imaginemos que el cráneo es una caja de hueso rígida que no se puede estirar. Dentro de esa caja conviven tres cosas en un equilibrio perfecto: el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. La pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando algo extra, como la sangre de un hematoma, intenta colarse en esa caja que ya está llena? El cuerpo, que es muy listo, al principio intenta compensar. Intenta hacer hueco, ¿no? Expulsa un poquito de líquido por aquí, un poco de sangre venosa por allá, pero esa capacidad de compensación es poquísima, es muy limitada. Y cuando se agota, el sistema se rompe, se descompensa. De repente, la presión dentro de la cabeza se dispara, empieza a aplastar el cerebro y, para colmo, le corta su propio suministro de sangre. Ahí es donde empieza el verdadero peligro de muerte. Y todo esto que hemos visto nos lleva a un concepto que es crucial en el tratamiento del TEC. Y es que no hay una sola lesión. Hay dos. Está el golpe, el impacto inicial, y luego está el enemigo silencioso que ataca después. La lesión primaria, esa ocurre en el mismo instante del golpe. Es un daño directo, inmediato. Y lo peor, es irreversible. Ahí no se puede hacer nada, no podemos volver atrás en el tiempo. Pero la lesión secundaria, que es como una cascada de reacciones tóxicas que se desata después, esa es otra historia. Y esta es la batalla que los médicos sí pueden ganar. De hecho, todo el esfuerzo de la terapia intensiva se centra precisamente en eso, en prevenirla. Esa lesión primaria puede tener muchas caras. Puede ser una contusión, que es como un moratón en el cerebro, un hematoma, que es una acumulación de sangre, o la temidísima lesión axonal difusa, que es un daño masivo en las conexiones entre las neuronas. Esta imagen, aunque parezca un poco compleja, lo explica a la perfección. Muestra esa cascada secundaria de la que hablábamos. Fijaos en el flujo. El trauma inicial, arriba, lo desencadena todo. Provoca una crisis de energía, inflamación, edema cerebral. Todo esto hace que la presión aumente todavía más, lo que a su vez causa isquemia, o sea que no llega oxígeno al cerebro. Es un círculo vicioso terrible que va destruyendo más y más tejido cerebral. Y este es el verdadero campo de batalla. Vale, entonces, ¿cómo se lucha contra este enemigo invisible y sobre todo contra el reloj? Pues vamos a ver el protocolo de actuación paso por paso. Lo primerísimo de todo es una evaluación rápida, estandarizada, y para eso se usa la escala de coma de Glasgow. Ojo, es importante entender que esto no mide el daño cerebral en sí, sino el nivel de consciencia del paciente, y lo hace evaluando tres cosas muy sencillas: si abre los ojos, si responde verbalmente y si se mueve. La puntuación va de 3 a 15 y con eso se clasifica el TEC en leve, moderado o grave. Pero hay un número que es la línea roja, un número crítico, el 8,
Si la puntuación es de 8 o menos, es que la cosa es muy grave. Es una señal de alarma tremenda que obliga a hacer una cosa de forma inmediata, proteger la vía aérea del paciente, y eso casi siempre significa intubarlo. Ya. Pero claro, para ver lo que está pasando de verdad dentro de esa caja cerrada no basta con mirar desde fuera, se necesitan imágenes. Y aquí, la herramienta estrella es la tomografía computarizada, el TAC. Permite a los médicos ver la lesión con sus propios ojos, como estos hematomas. El epidural con esa forma de lente tan característica y el subdural, que se amolda a la superficie del cerebro. El manejo de estos pacientes es una secuencia perfectamente coordinada donde cada segundo es oro. Empieza en el mismo lugar del accidente asegurando lo básico, la vía aérea, la respiración, la circulación. Y sigue en el hospital con la evaluación neurológica, el TAC urgente, las primeras medidas para bajar la presión y finalmente el ingreso en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Estas primeras medidas son vitales para empezar a ganar la batalla contra la presión. Algunas son tan sencillas como parece, como elevar la cabecera de la cama. Otras ya son con fármacos. Se usan diuréticos como el manitol para, por decirlo de alguna manera, secar el cerebro, sedantes para que consuman menos energía y anticonvulsivantes para evitar las temidas convulsiones, que serían la puntilla. Pero a veces las medicinas no bastan. Si hay un hematoma muy grande que está aplastando el cerebro o si la presión no baja con nada, la única opción que queda es la neurocirugía. Se puede hacer una craneotomía para evacuar el coágulo o, en casos extremos, una craneectomía descompresiva, que consiste literalmente en quitar un trozo del cráneo para darle espacio al cerebro inflamado y que pueda expandirse, para que respire. Y todo esto nos lleva al epicentro de la batalla, al corazón de la guerra contra el TEC, la unidad de cuidados intensivos. Es aquí donde se libra la lucha más dura contra esa lesión secundaria. En los casos más graves no vale con suponer cuál es la presión que hay dentro del cráneo, hay que medirla directamente. Y para eso se coloca un catéter de PIC, de presión intracraneal. Se suele poner en pacientes con un Glasgow muy bajo y un TAC que muestra que hay daño. Este pequeño sensor da información vital, segundo a segundo. En la UCI, todo, absolutamente todo gira en torno a cumplir unos objetivos muy estrictos. Mantener la presión intracraneal por debajo de 22. Asegurar que hay una buena presión de perfusión cerebral, que es la fuerza con la que la sangre llega al cerebro, y mantener la temperatura del cuerpo normal. Todo está diseñado para darle al cerebro la mejor oportunidad posible para recuperarse. Y esta frase es que lo resume todo a la perfección. El pronóstico final de la persona no depende solo de lo fuerte que fuera el golpe, depende, y muchísimo, de la capacidad que tenga el equipo médico para frenar en seco esa cascada de destrucción secundaria. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la lección más importante sobre el traumatismo cráneoencefálico? Pues quizás sea esta, que la verdadera batalla no se libra en el momento del accidente, sino en las horas y los días que vienen después. Es una lucha silenciosa, invisible, que ocurre dentro de esa frágil caja de hueso que al tiempo que protege nuestro cerebro, también puede convertirse en su peor enemigo.